Bien, vamos a comenzar a ilustrar ojos. Antes de comenzar, pueden seguirme en cualquier programa de ilustración. No me voy a enfocar tanto en la herramienta, sino en la técnica, ¿vale? Voy a trabajar con una brocha con una opacidad en un 44, un 30% más o menos. El chiste es que no sea una brocha que sea dura y vamos a ir pintando poco a poco. Tengo aquí un ejemplo de cómo estoy pintando y la brocha está distorsionada. Quiero que chequen. Está como aplanada. Vean, normalmente es un círculo. Lo distorsiono y lo aplano. Esto lo pueden hacer en cualquier programa de dibujo que ustedes estén utilizando. Voy a comenzar a pintar de a poco. Tengo la opacidad un poco más baja. Y primero voy a definir la forma más o menos circular. Y voy a ir pintando. Déjame le bajo todavía más. Quiero que esté muy sutil para que no me estorbe. Ok. Voy a ir agregando poco a poco. Voy definiendo. Un poquito más dura la brocha. Y voy a ir tomando otros colores. En la parte inferior pueden ver que está como más iluminado. Esto es porque la luz llega y esta parte de arriba está oscura por la, digamos, la sombra que proyecta el párpado o la pestaña sobre el ojo. Por lo tanto, la parte de abajo siempre se ve más iluminada. Y es lo que voy a tratar de simular aquí abajo. Voy a ser más grande. Y no se preocupen, poco a poco le vamos a ir dando forma. Las esquinas, las orillas, pueden ver que también están más marcadas. Esto sí lo voy a subir de la opacidad para que pinte un poco más. Y no se preocupen si no queda redondo a la primera. Vamos a ir disfrutando, esculpiendo. Vamos a ver qué tan rápido lo podemos sacar en tiempo real para no ser tan aburrido el video. Díganme si les gustaría ver videos más largos o más cortos, porque veo que la verdad es que la retención en algunos videos no ha sido tan buena. A lo mejor quieren que lo explique más, no tan detallado. Bien, ven que voy agregando, a lo mejor ya está muy oscuro esta parte. Voy a poder tomar mezclas de color, en este caso con Alt, y voy mezclando. Alt, y voy mezclando. Y de poco a poco voy haciendo una transición de colores. Esto lo expliqué en otro tutorial. Si lo quieren ver, lo voy a dejar aquí abajo en la descripción para que puedan checar exactamente qué es lo que estoy haciendo, ya que en este tutorial no me voy a enfocar en el uso de herramienta, más que nada en la técnica para poder colorear este tipo de ojos. Vamos a ver, obteniendo forma. Algo que he notado mucho, al menos en estos en particular, es que no utilizan casi nada de negro. Incluso la parte del, bueno, esto es el iris de la pupila, la pintan como de color o de un color muy como grisáceo o azulado. Creo que le da un estilo como más, más místico al personaje y le da todavía una claridad como que se ve más inocente, que no trae colores tan agresivos. Me da esa impresión. Bien, voy a resaltar esta parte del centro con un poco más de claro y poco a poco me voy extendiendo. Voy a hacer un cambio rápido. Saben que voy a pintar o voy a cambiar el fondo a un gris porque está muy claro y creo que no puedo percibir bien los colores. Está demasiado contrastante. Entonces creo que un color gris está más neutro y voy a poder evaluar mucho mejor mis colores. Esto es nada más por cuestión de percepción. Digo, es gusto personal, pero les recomiendo que hagan la prueba. Hace una gran diferencia el intentarlo con un color neutro de fondo. Bien, ahora voy borrando. ¿Sí? Recuerden, no estoy explicando atajos. Pero esto lo pueden ver. Voy a dejar también aquí otro tutorial donde explico cómo utilizar atajos para poder trabajar más rápidamente. Tengo uno especial para eso. Bien, está muy marcado. Vamos a regresar a la opacidad baja. Poco a poco. Me gustó el efecto. Vamos a bajar un poco más. 13%. Y creo que va tomando forma. Perfecto. Ahora veo que trae algo como de colores. Como violetas, rosados. Yo le voy a dar unos verdes. Me agrada cómo se podría ver en verde. Lo voy a pintar en una capa aparte porque no la quiero regar. Y como en los verdes no voy a hacer tanto mezcla de color, lo voy a subir. Y yo creo que esa es la regla. Cuando ocupo mezclar colores, bajo la opacidad y de poco a poco voy agregando.
cuando están más marcadas como las fuentes de luz o los reflejos, no tanto, no tan difuminado o no tan opaco para poder ir marcando más fuerte. A ver. Vamos a ir agregando poco a poco, más grande, ok. Otro brillo por acá, uno más grande aquí abajo. Bien, va tomando forma y voy tomando muestras de aquí mismo. La verdad estoy experimentando, amigos. Estoy buscando ahí darle un efecto. Este tipo de rayas veo que están muy indicadas aquí abajo. Voy a tratar de marcarlas más. Voy a marcar varias veces. Y al final de este video les voy a enseñar un tip para darle un brillo todavía más increíble. Van a ver, va a valer completamente la pena que se queden hasta casi el final del video para ir detallando un poco más. Bien, voy a hacer otra capa y me voy a poner abajo. Estoy trabajando con tres. Una para brillos, la del ojo, y una tercera que va a estar hasta abajo para pintar la parte de lo que es que la córnea. Todo lo demás, lo blanco del ojo. No lo voy a pintar con blanco, amigos. Voy a trabajar un gris muy claro. Porque les puedo dar esta recomendación. Eviten pintar con negro y blanco puro, por así decirlo. Digamos que esos son los límites de mi claro y de mi oscuro. Y una vez que pones blanco y negro, ya no puedes aclarar o oscurecer más. Entonces, muy recomendable mantenerse en un rango intermedio. Y así vamos a poder tener digamos, mayor libertad al ir aclarando o haciendo, agregando un poco más de sombra. Bien, y voy a agregar sombra. Y la parte de arriba, veo que se usan como, la voy a utilizar en un azul casi negro. Voy a evitar negro y voy a agarrar azul porque creo que puede combinar muy bien. La voy a trabajar en la capa de arriba. A ver. Como la pestaña está muy marcada, recuerden, opacidad hacia arriba. Esto más grande. ¿Okay? Y voy a hacer trazos rápidos. Esto lo vimos en otro tutorial. Lo de trazos rápidos, el por qué hacerlo. Y les expliqué algunas técnicas de cuáles son los errores más comunes al dibujar, ya sea en papel o en digital. Lo voy a dejar aquí abajo para que también le echen un ojo, a ver qué les parece. Y amigos, estoy tratando de hacer series enfocadas a detalles en particular. Los que han estado al pendiente del canal, pues bueno, creo que sí lo han visto. De cómo dibujar faldas, cómo dibujar cabellos. Poco a poco vamos llenando más la galería del canal. Pero no me quiero distraer. Vamos a continuar. En la parte de abajo es nada más muy sutil. O sea, nada más un indicador. Aquí. Y si quieres ver cómo dibujé estos ojos, también tengo el tutorial de cómo se fueron pintando, cuáles fueron los errores más comunes que puede haber y cómo evitarlos. Pintar, bajarle y pintar rápido. Ok. Vamos a marcar algo fuerte, subimos la opacidad. Trazos rápidos y vamos a ir definiendo cada vez más las pestañas. Recuerdo que este fue un ojo, pues mi propio estilo, mi propia versión de ojo. Voy a utilizar el borrador para esculpir, para irle dando forma a la parte interna también. Trazos rápidos. Creo que me gustaría más entrecerrado, que no esté tan abierto, se ve como muy asustado. Aguas con estas esquinas que no queden tan marcadas, quiero que queden más redondas. Ok, tomo muestra. Voy a mezclar colores, por lo tanto voy a bajar opacidad. Y vamos a marcar algo de sombra. La sombra estoy utilizando el mismo color de la pestaña, nada más lo voy a bajar un poco.
utilizar una herramienta de selección. Esto lo vi en uno de los tutoriales de cómo dibujar mangas, el usar herramientas de selección como la pluma que estoy usando ahora para poder marcar áreas de manera muy clara y también para poder tener un control. Esta técnica la pueden utilizar para cuando no tengan una tableta gráfica. Fue como yo comencé a dibujar o a colorear en el digital. Ok, ándale, ahí va tomando forma. Creo que le falta un poco más de luz y claros en los brillos. Voy a otra capa. Cada vez que no esté seguro de algo que voy a hacer, agarro otra capa. Más por si las dudas. Ok, otro brillo aquí chiquito. Ok. Voy definiendo más la forma del ojo. Bien, ahí va tomando, ahí va agarrando color, así queda. Y vamos a poner un poco de piel en la parte de abajo, un color voy a bajar la opacidad y voy a ir pintando la piel poco a poco. Nada más voy a pintar en la parte de alrededor y voy a poner un poco de rosado en la mejilla. El rosado lo voy a agregar poco a poco, bajando mi opacidad casi a 10, muy ligero. Vean, esto le da el toque. ¿Pueden ver? Incluso puedo tomar, ahora que ya tengo el brillo, un poco más de piel clara. O de color claro para la piel. Y voy a marcarle aquí un ligero brillo, como de... Ahí está. Como de sudor. Veo que va tomando forma. Vamos a darle un poco de forma o de actitud. Nada más marcando un poco más la ceja. Me agrada. No, de aquí para aquí. Me gustó cómo se veía, pero hay que cambiar el ángulo. Sí, ahí está, perfecto. Me agrada cómo se ve. Y podemos realzar un poco la profundidad poniéndole sombra. Esta parte está cubierta, está como más hacia adentro. Vamos a ponerle sombra. Y tengo un tutorial muy bueno para sombra, pero no lo quiero quemar en este video. Vamos a verlo más adelante. Vamos a pintar con azul. Un poco de sombra azul. Creo que vale la pena tomar este tópico para otros videos. A ver qué tal. ¿Por qué estoy sombreando con azul? Ustedes nada más váyanme siguiendo. Y en otro tutorial lo veremos más adelante el por qué estoy trabajando con las sombras con azul y no con un color de piel más oscuro simplemente. Bien, para cerrar con broche de oro, vamos a ver qué le falta. Bueno, la sombra creo que debe ir aquí un poco más marcada todavía. Y algo que me gustaría para darle un brillo final, vamos a ponerle que también el brillo, que se vea más como entrelazado, el brillo afecte tanto el iris como la córnea. Vamos a ver. Aquí está. Esta es la gran ventaja de no utilizar blanco para lo de abajo. Pueden ver que al agregar los brillos pueden resaltar encima de otras áreas que técnicamente son blancas, pero aquí están, al utilizar el blanco nada más para ciertos puntos en específico, ayuda bastante. Pues me gustó cómo se ve. Nada más creo que podríamos agregar alguno que otro detalle aquí para que se vea más natural. Sí, rápidamente lanzo algunos trazos, no sean perfectos, y unas hacia acá abajo. Bastante bien. He visto que algunos marcan incluso aquí la parte interna del ojo, como que en piel, un color como de músculo, de carne aquí un poco más rosado, y podemos ponerle un ligero brillo aquí. ¿Sí? Me gustó bastante, la verdad, mejor de lo que esperaba, pero falta el truco final que les dije que iba a agregar, no se me ha olvidado. Voy a juntar todas mis capas. Aquí sí les voy a explicar porque no lo he mencionado en otro tutorial. Voy a agarrar todas las capas donde pinté
y voy a darle la de hasta arriba y luego busco la de hasta abajo, donde está el ojo nada más, no quiero pintar la piel, y voy a presionar Shift, selecciono todas, luego Control G para agruparlas todas en una carpeta, y luego en la carpeta, esta es la carpeta ojo, vamos a generar una copia de seguridad, seleccionamos, clic derecho, duplicar, ok, ya tenemos una copia del ojo, y simplemente teniendo la carpeta seleccionada, Control E, y ya tenemos todo en una sola capa. Bien, ¿qué es lo que voy a utilizar? La herramienta de la lupa con el Dodge Tool que está aquí. Y bien, voy a marcar ligeramente en algunas áreas, o bueno, esto podría utilizarlo para darle más brillo en algunas partes, pero voy a usar otra herramienta que he visto en algunos tutoriales, una capa nueva, y el Color Dodge, este que está aquí. Voy a agarrar, esto va a ser para subir el contraste, voy a agarrar un color brillante, me gustaría un verde porque estoy iluminando con verde, a ver qué tal se ve. Ya tengo el Color Dodge aquí, y en la capa donde está activado, aquí podemos ver la capa, el Layer 19, trae la opción de Color Dodge, y voy a comenzar a pintar, está muy marcado, voy a bajar la opacidad para ir pintando de a poco. Y vean, aquí el Color Dodge, miren, en las partes oscuras hace que resalte bastante, y como tengo la opacidad baja, puedo ir agregando poco a poco, vean, 1, 2, 3 capas. A ver, y si pinto con el Color Dodge, debe ser un color muy claro. Con esto creo que se ve muy bien. Las puedo acoplar, las selecciono las dos como dije ahorita con Shift, Control E para juntarlas, y finalmente vamos a darle ese toque especial, Image, ajustes, curvas. Voy a subir el contraste, voy a formar una S en la curva, no tan marcada, está muy ligero. Y esto va a ser, si yo subo la curva del lado derecho, los claros se van a hacer más blancos, y la curva del lado izquierdo abajo, los oscuros más negros. Es lo que va a hacer. Si lo hago al revés, los negros, los oscuros se hacen más claros, y viceversa. Que acabo de ver que se ve bien, me agrada cómo se ve, que no tengo un negro 100% puro. Me agrada cómo se ve este estilo. A ver. Sí. Vean, algo que puedo utilizar para que se integre todavía más como con la iluminación de la piel es el dibujo del ojo, lo puedo bajar del 100 a mejor al 92%, 90%, y vean la diferencia, como que se mezclan los colores y le da más como el efecto que algo como esto, donde no están tan bien integrados los colores, y me agrada bastante. Bien, pues ya lo voy a juntar todo en una capa, con lo que ya les expliqué ahorita. Y finalmente pues solo puedo agregar una que otra línea. Puede ser a lo mejor alguno que otro cabello por aquí cayendo nada más. Y vamos a encerrarlo nada más para ver cómo se ve. En un circulito. Esto lo veremos en otro tutorial. Ahorita me estoy enfocando en el ojo, amigos, así que esto no lo explicaré, es nada más para darle un acabado más nice. A ver cómo luce. Y listo, creo que se ve bastante decente. ¿Qué les parece? Si les gustaría ver un tutorial donde lo explique el uso de la herramienta y todo, avísenme, pero quería hacerlo más que nada explicar la técnica. Cuando vayamos a mezclar, opacidad muy baja. Cuando vayamos a definir, por ejemplo, todo esto se va a mezclar en los colores, la gama de azules, de verdes, opacidad baja. Esto de aquí, en la pestaña o en la ceja que está muy marcado, subimos opacidad y utilizamos trazos muy rápidos para obtener un resultado más natural. En el siguiente video o en uno de los siguientes
voy a hacer ojos, pero ya más estilo anime, más cartoon, como estos de acá arriba, donde no traen tanta mezcla de colores. Por lo pronto yo me despido. Te agradecería si me puedes apoyar con un like, un comentario, qué te gustaría ver más adelante en el canal. Y nos vemos en el siguiente dibujo. Hasta luego.